Bien, pues comenzamos con uno de los temas más importantes en la programación en SAS y se trata de los macroprogramas. En el primer video de esta sección te hablé sobre aquello en lo que está fundamentado todo esto del lenguaje macro, MacroFacility, y decíamos que básicamente se trata de simplificar la ejecución de acciones que se repiten constantemente. En aquella ocasión o en aquel video te ponía como ejemplo una macro de Excel en la que una vez que grabas los pasos para ejecutar una o más acciones y después guardas esos pasos dentro de una macro, puedes ejecutar estas acciones o esta macro en cualquier momento para que la misma se encargue de realizar los mismos pasos una y otra vez cada vez que se lo pidas. En el caso de los macroprogramas, este mismo concepto es aplicable. Se trata de definir los pasos o acciones que queremos que la macro ejecute y cada vez que llamemos a esa macro, los mismos pasos o los mismos procedimientos se van a ejecutar de la misma manera, exactamente igual. Todo esto es muy similar al uso de las funciones en otros lenguajes de programación, aunque tiene sus particularidades evidentemente, pero en general es el mismo concepto de programación, definir pasos o acciones y tener la posibilidad de invocarlos en cualquier momento a lo largo de nuestro código. La ventaja que esto representa, pues, es precisamente tener que escribir muchísimo menos código y ser menos repetitivos a lo largo de nuestro programa. ¿Cómo definimos una macro o programa? Bueno, así como para definir una macro variable, utilizamos un símbolo específico que se trató del símbolo de porcentaje. Aquí con las macros o los macroprogramas utilizamos el mismo símbolo de porcentaje, pero además le agregamos la palabra macro. Después de esto tenemos que definir cuál va a ser el nombre de nuestra macro, el nombre único que vamos a asignar a esta macro. Puede ser cualquier nombre, evidentemente sin espacios, sin caracteres especiales, y solo como recomendación te puedo sugerir que una vez que definas tu macro sea con un nombre que represente específicamente lo que esto hace, que no tengas nombres demasiado ambiguos o demasiado largos, sino que seas bastante conciso cuando asignes los nombres de tus macros. Por ejemplo, puedes asignarle como nombre solamente la letra A. Pero si después, más adelante quieres ver de qué se trata esta macro llamada A, pues obviamente te va a ser más complicado y tendrías que moverte a lo largo de tu código para averiguar de qué se trata esa macro. En cambio, si por ejemplo le asignas un nombre que se llame sumatoria de variables o algo por el estilo, pues vas a saber definitivamente que se trata de una macro que suma variables. Después de la declaración de la macro y de su nombre, tenemos todos los pasos, todos los procesos que esta macro va a ejecutar cada vez que la llamemos. Puede consistir tanto en pasos proc, pasos data, macros, lenguaje macro, incluso cualquier acción que quieras que se repita una y otra vez cuando invoques a esta macro. Y para finalizar, tienes que indicar en dónde terminan todas las sentencias o todas las acciones que va a ejecutar la macro, y esto lo hacemos con el símbolo de porcentaje y la palabra mend, que es una contracción de macro end. Y como ves, esta sintaxis es bastante sencilla y eso es porque apenas estamos en el primer video de los macroprogramas. Evidentemente en los próximos videos vamos a ir complicando esto cada vez más, pero esta es la forma más sencilla que tienes disponible para declarar una macro. Como siempre vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo para comenzar y vamos a ir complicándolo todo poco a poco. En la descripción de este video te he dejado un pequeño archivo de Excel que nos servirá para ejemplificar este ejercicio. Solamente debes de guardarlo en tu carpeta de SAS. También te dejo el link al video en donde explico cómo hacer esto por si no has seguido el curso desde el inicio. Y una vez que cargamos nuestro dataset con este código que tengo aquí, vemos que ya tenemos un dataset llamado users, dentro del cual tengo algunas variables con las cuales puedo trabajar en este y en los próximos videos. Y lo que vamos a hacer es utilizar un paso proc que no recuerdo si ya lo hemos visto a lo largo del curso, pero si no es así, te aseguro que más adelante lo vamos a estar utilizando muy a menudo porque se trata del paso procmins que tengo aquí en esta ocasión. Y este paso procmins es un poquito complejo, por ahora lo estoy dejando bastante simple, solamente le estoy diciendo que quiero que me calcule la media de la variable ingresos y eso es todo lo que quiero que haga por ahora. Insisto, este paso procmins lo vamos a definir, lo vamos a detallar más adelante en los próximos videos porque va a ser muy importante cuando entremos a la parte de estadística y de análisis estadísticos a través de SAS. Y entonces simplemente me queda por ejecutar este paso procmins. Antes déjame mostrarte lo que tenemos
en los datos de salida tenemos algunos nombres de personas. Obviamente estos son datos ficticios, los descargué de alguna página que te provee de este tipo de datos ficticios para que puedas trabajar con cualquier cosa, SQL o lenguajes de programación. Y de lo que se trata es que tenemos algunos datos que nos pueden servir para hacer algunos cálculos de prueba. Por ejemplo, tenemos cuántos hijos tiene esta persona, cuáles son sus ingresos, cuál es su peso, tenemos también su altura. Por ahora, solo para este video, la variable que nos va a servir es la variable ingresos. Y lo que estamos haciendo es calcular el promedio de ingresos de las personas de esta tabla. Entonces, solamente lo ejecuto y vemos que precisamente tenemos como resultado la media o el promedio de los ingresos de las personas de esta tabla, que sería 998 pesos, dólares, lo que tú quieras llamar. Y como te decía, en esta ocasión estoy trabajando con el paso procmins de una manera muy sencilla que si la quisiéramos escribir varias veces, pues no nos representaría problema, ¿verdad? Simplemente copiar y pegar el número de veces necesario. Podemos hacer eso, podemos copiar y pegar cuantas veces lo necesitemos, o bien podemos aprovechar el tema que estamos viendo el día de hoy, que se trata de macros, y vamos a comenzar definiendo nuestra primera macro de este curso. Como lo mencioné antes, comenzamos con la palabra macro, antes el símbolo de porcentaje, y después tenemos que asignar cuál va a ser el nombre de esta macro. Decíamos que tiene que ser un nombre que nos ayude a identificar qué es lo que hace. Podemos ponerle promedio. Dentro de esta macro tenemos todos los pasos, que por ahora solamente consiste en uno, en un paso procmins, pero podríamos agregar más pasos dentro de esta macro. Podríamos incluso utilizar pasos data, podríamos utilizar el lenguaje SQL, podríamos agregar otra macro dentro de esta macro promedio, podríamos hacer cualquier cosa que quisiéramos que se repitiera. Por ahora lo vamos a dejar muy sencillo, y para finalizar colocamos el símbolo de porcentaje y macro end. Y eso es todo lo que necesitamos, o casi todo lo que necesitamos, para construir nuestra macro. Lo único que nos queda es hacer la llamada hacia esta macro, es decir, pedirle a SAS que por favor ejecute esta macro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escribiendo nuevamente símbolo de porcentaje, y ahora en lugar de escribir macro, solamente escribiremos el nombre de esta macro, que es promedio. Y listo, ahora sí hemos completado la construcción y la llamada hacia esta macro promedio. Y antes de continuar, déjame ejecutar solamente la llamada hacia esta macro para ver qué es lo que pasa. Voy a seleccionar solamente esta línea, ejecuto con F3 y me dice que la sentencia no es válida o se está usando en un orden no adecuado. ¿Qué significa este error? Bueno, sucede que, tal como lo vimos con las macrovariables, esta macro no puede funcionar porque SAS aún no la tiene cargada en su memoria. Solamente la hemos escrito en el editor de código, pero no la tenemos cargada en la memoria. Para que podamos hacer una llamada a la macro correctamente, antes debemos de ejecutar el código en donde se almacenan los pasos de la macro, es decir, todo el bloque. Ejecuto este código y vemos que no pasa nada, no nos da ningún resultado, solamente nos escribe el código, pero internamente SAS ya ha cargado todos los pasos que se encuentran dentro de esta macro promedio, y ahora sí ya podría hacer sin ningún problema la llamada hacia esa macro. Cuando ejecuto vemos que ahora se ejecuta nuevamente el procmins que habíamos definido anteriormente, pero en esta ocasión se está ejecutando desde la macro y no como un procedimiento independiente. Entonces, muy importante nunca olvidar ejecutar nuestras macros, y como consejo y por experiencia propia, cada que se realiza un cambio a alguna macro, hay que ejecutarla nuevamente de forma inmediata. Cuando haces una modificación a una macro, esta modificación no se almacena en memoria automáticamente, sino que tienes que volver a ejecutar esta macro para que las modificaciones que hiciste se vean reflejadas cuando la mandes llamar nuevamente. Voy a hacer un ejemplo de esto precisamente. En lugar de utilizar la variable ingresos, ¿qué te parece si ahora utilizamos la variable? Por ejemplo, tenemos disponible la variable peso, entonces escribo aquí peso, pero no voy a ejecutar la macro. Vamos a ver qué es lo que teníamos antes en los resultados. Tenemos el promedio de la variable ingresos.
Si ejecuto directamente la llamada, a pesar de que ya hice el cambio aquí, ejecuto la llamada y nuevamente me regresa el promedio de la variable ingresos. Y esto es por lo que te decía, cada que hagas un cambio dentro de tus macros, tienes que ejecutar nuevamente toda la macro para que estos cambios se carguen a la memoria. Lo voy a hacer, voy a seleccionar, ejecuto. Ahí está cargada la macro con los cambios que ya hice. Y si ahora ejecuto nuevamente la llamada a esa macro, vemos que ahora la variable ya cambió, ahora sí es el peso. Muy importante hacer esa ejecución o esa reejecución de nuestra macro cada vez que hacemos algún cambio, porque ¿qué es lo que sucede? Que a veces nuestros programas son demasiado extensos, tanto que cada vez es más difícil localizar en dónde están los errores que se van generando. Si el error se está generando debido a que no actualizaste la información dentro de la macro en la memoria, va a ser muy complicado que te des cuenta de esto. Lo que es peor es que en ocasiones ni siquiera se va a generar un error. Supongamos que ejecutaste tu macro y te diste cuenta que había un parámetro o algún número que estaba incorrecto. ¿Qué es lo que haces? Pues vas y haces los cambios, pero no actualizas en memoria, es decir, no reejecutas la macro. Entonces dejas que tu programa corra solo hasta que finaliza sin ningún error. Obviamente la información que vas a obtener o los resultados que te provee todo tu código son erróneos, pero eso para ti no va a ser visible. No hubo ni errores, no hubo advertencias, no hubo nada que te avisara que tenías que actualizar la información de la macro, y eso en ocasiones puede costar bastante caro. Entonces tómalo muy en cuenta. Bien, pues hasta este momento ya hemos calculado el promedio de una sola de las variables que tenemos disponibles en la tabla. Pero ¿qué sucedería si quisiéramos calcular el promedio de alguna otra variable dentro de la tabla? ¿Crees que este programa nos va a ser útil? ¿Podríamos copiar la macro, pegarla y calcular otra variable? Sí, lo podríamos hacer y hacer las llamadas a esas diferentes macros, pero hay una forma mejor y la vamos a conocer en el próximo video. Hasta entonces, happy coding.